Vamos a comenzar hablando un poco de la epidemiología previa. Los adultos jóvenes son especialmente propensos a sufrir trauma musculoesquelético. De hecho, la principal causa de años de vida perdido por discapacidad la aportan esta población. Y se estima que el año antepasado, 13.000 adultos jóvenes fallecieron por accidentes de tránsito. Las estrategias preventivas de salud pública, estrategias como el soporte vital avanzado, las cirugías de control de daño y la reanimación hídrica temprana y ajustada han mejorado considerablemente la supervivencia inicial en el trauma. Y esto ha hecho que los pacientes con trauma que inicialmente morían en el sitio del accidente o en el sitio donde se atendían, vivan más y estén expuestos a hospitalizaciones. Y esto ha generado un tercer pico o una curva trimodal de mortalidad. Y este tercer pico de mortalidad se debe a que durante la hospitalización presentan complicaciones que pueden estar asociadas con infecciones y otras. Específicamente, existe un fenómeno de hipertensión arterial reactiva que podría eventualmente en un paciente que está hospitalizado por un trauma confundirse con una hipertensión arterial no diagnosticada previamente o simplemente corresponder a este fenómeno reactivo del cual les hablo, relacionado con el estrés, la liberación de catecolaminas, cortisol, el dolor, la anemia o la ansiedad. Por otra parte, a este primer, digámoslo así, masa de problemas de salud pública se le junta otro problema de salud pública y la hipertensión arterial. En un metaanálisis de estudios observacionales se encontró acá en Colombia que la prevalencia de esta enfermedad podría llegar hasta el 17% de la población general. Y es en la población joven donde menos se diagnostica la hipertensión arterial y por ende es menos tratada y por ende también es donde el control farmacológico se logra de manera más pobre, como lo demostró el estudio HOPE. Dada esta situación, estos pacientes jóvenes que en ocasiones ingresan por trauma, encuentran médicos que al evaluar sus cifras de presión arterial pueden estar ante un dilema de tratar o no. Pero varias encuestas en Estados Unidos muestran que la mayoría de médicos se inclinan más a tratar cifras moderadamente elevadas de hipertensión en pacientes hospitalizados aún sin síntomas, es decir, pacientes que no tienen emergencia hipertensiva. El tratamiento farmacológico de estos pacientes agudamente enfermos entonces se puede asociar a otros fenómenos de hipotensión. Ya tenemos varios estudios observacionales por Anderson y por Rastogi que indican que los pacientes por otras causas de hospitalización, ancianos, que se les ajusta la terapia antihipertensiva, pueden tener desenlaces desfavorables como hipotensión y prolongación de su estancia. Y es debido probablemente a que además de la hipotensión generada o al efecto hipotensivo generado por los medicamentos, se le sumen efectos de la anestesia, las pérdidas sanguíneas perioperatorias y el uso de otros medicamentos que generen hipotensión, como por ejemplo los opioides. Las guías de práctica clínica actual, la Sociedad Europea y la Sociedad Americana y la guía conjunta no incluyen recomendaciones específicas para este tipo de hipertensión. Las guías de ATLS incluyen recomendaciones de hipertensión cuando el paciente llega y se reanima inicialmente las primeras 48 horas, pero no cómo debe manejarse posteriormente. Aunque hay cierta evidencia, por ejemplo, en trauma encefalocraniano y en trauma raquimedular, de cómo deben ser, digamos, manejadas estas presiones arteriales en vista de la perfusión cerebral. Pero ante la carencia de las recomendaciones específicas de la atención de estos pacientes, muchas veces es exclusivamente el criterio médico el que permite, digámoslo así, sopesar entre el balance riesgo y el beneficio y el que finalmente media la decisión de tratar. El objetivo de nuestro estudio fue específicamente eso, estimar el impacto del tratamiento antihipertensivo en la ocurrencia de tres desenlaces: hipotensión, mortalidad hospitalaria, duración de la estancia de pacientes hospitalizados por trauma en un centro de alta complejidad en Medellín. Para esto, diseñamos una corte retrospectiva que incluía pacientes con trauma musculoesquelético desde el Hospital Universitario San Vicente Fundación de enero de 2020 a abril del 2024. Este centro es un centro que anualmente realiza casi 20.000 cirugías al año, 55.000 eventos por triaje y 22.000 atenciones por urgencias. Tomamos los códigos CIE-10 del capítulo 19 de traumatismos y otras consecuencias de causas externas y los pacientes de la cohorte fueron seguidos durante la estancia hospitalaria hasta el alta por defunción. Entonces, los criterios de inclusión que concebimos para ingreso al estudio eran pacientes mayores de 18 años
que requerirían al menos 3 días de hospitalización, que presentaron, de acuerdo con el registro en la historia clínica, cifras tensionales sistólica mayor de 140 o diastólica mayor de 90 en al menos dos mediciones independientes durante las primeras 48 horas de hospitalización, perdón, después de las primeras 48 horas de hospitalización. Y esto se realizó así porque son esas primeras 48 horas cuando ATLS estima que los pacientes están adecuadamente reanimados y no vamos a tener pacientes hipotensos que se nos vayan a salir de los criterios de inclusión por falta de reanimación hídrica inicial. Después de esas 48 horas, la mayoría de lesiones primarias y secundarias se detectan y el paciente está en teoría estable. Y los criterios de exclusión fueron pacientes con diagnóstico previo conocido de hipertensión arterial, donde probablemente hay claros beneficios de su tratamiento, pacientes con hospitalización por trauma craneoencefálico y trauma abdominal con compromiso renal y trauma encefalocraneano, debido a que en estos pacientes hay un manejo específico para la hipertensión arterial. Excluimos emergencias hipertensivas, incluyeron intoxicación por estimulantes, crisis adrenérgicas, angina hipertensiva, edema pulmonar, porque claramente estos pacientes se benefician de antihipertensivos intravenosos. Y pacientes con ingreso a la unidad de cuidado intensivo con compromiso grave ventilatorio, hemodinámico o neurológico. Y este criterio sirve como criterio de restricción que nos permite tener más validez pero menos generalizabilidad. La variable de exposición, en este caso, se definió como la prescripción y efectiva administración de un medicamento antihipertensivo por más de 48 horas. Registramos, además de la dosis, el horario de prescripción, el tiempo de duración y el tipo de medicamento. Y la variable de desenlace fueron hipotensión arterial que requiriera algún tipo de intervención médica, como elevación de extremidades o suspensión de medicamentos, requerimiento de líquidos endovenosos, necesidad de uso de vasopresor o traslado a la UCI para contrarrestar el episodio hipotensivo, la mortalidad intrahospitalaria y el tiempo de estancia hospitalaria, medido en días. Entonces, como es un estudio de corte y no es un estudio experimental, el problema fundamental aquí es la confusión y los confusores. Entonces, lo que hicimos fue que, de acuerdo a una revisión de la literatura previa, que en la bibliografía aparecerá en color rojo, la opinión de dos clínicos expertos y el conocimiento de la fisiopatología y la plausibilidad biológica se seleccionaron un set de variables que estuvo entre 14 y 17 variables dependiendo del modelo. Los potenciales variables de confusión se recolectaron en dos momentos: al ingreso, que eran variables probablemente previas del paciente, y durante la hospitalización. Y estas variables se consignaron en este diagrama acíclico dirigido. Los diagramas acíclicos dirigidos desarrollados por Robbins y Pearl sirven para controlar la confusión. En este diagrama que les presento ahí, que está desarrollado en Dagity, se muestran los distintos confusores que están mediando o que están eh, relacionados con la exposición y relacionados con la hipotensión. En este caso, para el modelo de hipotensión. Nuevamente volveremos sobre este asunto. Las fuentes de información para la medición se hicieron de la historia clínica de los registros electrónicos y se buscó en la parte del módulo de prescripción y administración de SAP, versión 7.0, que es la historia clínica del Hospital San Vicente Fundación. Las variables de desenlace se obtuvieron de las mismas historias clínicas, evaluando las días de estancia hospitalarias, como la resta entre el día de egreso y el día de ingreso, y el estado vital de egreso del paciente, evaluado en la hoja de egreso, evaluando el estado vital. Se diseñó una base de datos con Access en Excel, formateada y estandarizada, y se validó de acuerdo con las variables previamente definidas. Tuvimos una recolección estandarizada de los datos y para eso diseñamos una tabla operativa de variables y un manual de procedimientos estandarizados. Implementamos estos procedimientos para minimizar errores y asegurar la exactitud de la información, como por ejemplo doble digitación, desplegamiento de un menú con opciones para la variable, etcétera. Y el personal encargado de la búsqueda y la recolección era un personal entrenado eh, con más de experiencia de 7 años y que se recapacitó en varias ocasiones durante la recolección de la información, y se auditaba la base de datos cada 3 meses, el 10% de ella, y se buscaban errores. Si los errores aparecían, se cotejaba con la fuente primaria sin alterar la base de datos.
y se corregía si era necesario. La mayoría de errores consistieron en errores de digitación y eran errores que tenían que ver con puntos o comas en algunas cifras y las fechas. Para el tamaño de muestra consideramos un enfoque basado en poder. El tamaño de muestra lo calculamos utilizando cada uno de los desenlaces, el de hipotensión, el de muerte, el de día de estancias, de los estudios disponibles en la literatura. Esperábamos una relación 1 a 3 entre los grupos expuestos y no expuestos, con un error tipo 1 del 5% y un error tipo 2 del 20% para todos los desenlaces. Para el desenlace mortalidad, por ejemplo, solo un estudio reportaba diferencia absoluta del 5% con el uso de medicamentos antihipertensivos. Entonces, para esta diferencia, estimamos un tamaño de muestra de 682 sujetos. Tomando en cuenta los otros tamaños de muestra, finalmente llegamos a una muestra total de 700 pacientes en total. Para el análisis descriptivo, las variables cualitativas se presentaron como frecuencias absolutas y relativas, n y porcentaje, y las variables cuantitativas que verán se describieron con medianas y rangos intercuartílicos o medias y desviación estándar, dependiendo de su respectiva distribución, y estos fueron los programas, librerías y funciones que utilizamos en R para su descripción. Para el análisis de asociación multivariada, que quería evaluar la asociación entre la prescripción de medicamentos y la hipotensión, lo que hicimos fue introducir variables que, de acuerdo al DAC inicial, probaran ser ajustadas de acuerdo a la estructura del diagrama cíclico causal. Para esto utilizamos DAGIT. Entonces, la diferencia entre este y el anterior es que aquí se aplicaron las reglas de separación. Fueron reglas que los desarrolladores de estos modelos, Pearl y Robbins, diseñaron. Específicamente, la regla de separación de causas comunes, que permiten abrir vías no causales o vías de sesgo. En este caso, por ejemplo, si hipotensión o la aparición o no de hipotensión y la prescripción o no de medicamentos antihipertensivos, por ejemplo, depende de la edad es una causa común. Al ajustar por la edad, esto se vuelve de un color blanco y sugiere que la hipotensión es independiente de la aplicación de medicamentos antihipertensivos, considerando la edad, ajustada por la edad. Sí. Otras, tuvimos en cuenta estas variables y todas estas variables están relacionadas con la exposición, relacionadas con el desenlace, no están en medio de la cadena causal y tuvimos muy en cuenta no controlar por colisionadores, ¿cierto? Porque podrían abrir rutas causales y no controlar por eh, eh, variables que estén en medio de la cadena causal o mediadores porque podrían disminuir el efecto o podrían sobreajustar el modelo. Para entonces el análisis de asociación multivariada y teniendo en cuenta el DAC que permitió seleccionar y ajustar correctamente un set mínimo de variables confusoras, se introdujeron en los modelos un modelo logístico para probabilidad de hipotensión y se calculó los ORs con sus respectivos intervalos de confianza y se evaluaron puntos de influencias, linealidad de logit, no interacción, multicolinialidad con coeficientes de correlación y BIF entre las variables utilizando estos programas, librerías y funciones en R. Para el desenlace, esto fue para el desenlace de hipotensión y de muerte. Es un desenlace que se evaluó o que se ajustó por medio de la regresión logística binaria. En cambio, para el desenlace de estancia hospitalaria se utilizó un modelo lineal múltiple, y se estimaron los coeficientes mediante el método de mínimos cuadrados. Se evaluó los supuestos de linealidad, independencia de los errores, distribución normal y varianzas homogéneas, y se complementó este modelo lineal con un modelo de regresión de riesgos que compiten de ser dado de alta vivo del hospital o con la muerte como evento que compite. Los coeficientes se estimaron según el método de máxima verosimilitud y se evaluó la proporcionalidad de los riesgos por medio de los residuales de Schoenfield y curvas log-log. Y estos fueron los programas, funciones y librerías que se utilizaron en R para esto. Realizamos también un análisis de sensibilidad respecto de los datos perdidos. Como hemoglobina y creatinina reportaban un 9 y un 19% de datos perdidos, y teniendo en cuenta la distribución de estas variables continuas, se realizó una imputación múltiple en 5 rondas por medio de la mediana del bootstrap
de los datos que estaban incluidos. Y adicionalmente se realizó un análisis de sensibilidad por los pacientes que se perdían en el seguimiento. Los valores pues fueron ajustados por la multiplicidad de los desenlaces, teniendo en cuenta que nuestro desenlace principal era hipotensión y todos los análisis se realizaron con el software DR y el reporte se realizó finalmente con las recomendaciones Stroke. Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina y por el Comité de Investigaciones del Hospital San Vicente Fundación, conforme a la Declaración de Helsinki y la normativa colombiana para investigaciones en humanos. En total de 2020 a 2024, logramos extraer con medio de los códigos CIE-10 6.669 sujetos. En total, 4.127 no evaluados para elegibilidad porque eran menores de 18 años o tenían antecedente de hipertensión arterial. De eso nos quedaron 2.542 sujetos y se excluyeron 1.320 porque estaban errados los códigos de CIE-10 y no aparecía trauma encefalocraneano o trauma raquimedular como causas de ingreso, o porque no presentaron cifras en el punto de hipertensión arterial de acuerdo con las guías de práctica clínica, o tuvieron un egreso temprano en menos de 72 horas. En total, fueron pacientes 725 y de estos 725 pacientes tuvimos 13 pérdidas del seguimiento. Alta voluntaria, 5 contra remisiones a casa y 2, perdón, 5 contra remisiones a otros centros y 2 medicinas en casa, de los cuales no tenemos, no conocemos si el desenlace ocurrió o no ocurrió efectivamente. Entonces teníamos una población analítica de 712. Estas son las características iniciales o basales del paciente cuando ingresaba a la institución. Eran en total 712 sujetos. De estos sujetos, teníamos que 632 no estaban expuestos y 80 pacientes estaban expuestos. En este primer bloque acá se puede observar que son hombres jóvenes con presiones arteriales de mediana de 128 y que tenían un score de trauma RTS validado en nuestra población para trauma musculoesquelético que podía estar entre trauma leve y moderado. En tanto a las fracturas de miembros superiores eran muy similares, pero en las fracturas de miembros inferiores, el grupo no prescrito tenía más pacientes con fractura de tibia y peroné, y en el grupo expuesto o en donde se prescribieron antihipertensivos, de acuerdo al criterio médico, tenían 38, tenían más fracturas de fémur. La clasificación de Gustilo y Anderson mostró digamos, una distribución uniforme más o menos entre sus categorías, y eran pacientes con ligero sobrepeso y pacientes con consumo de alcohol y cigarrillo y con pocas comorbilidades. Ahora estas son las características de las intervenciones, prescripciones de medicamentos y complicaciones durante la estancia hospitalaria. Este es el promedio de la presión arterial sistólica y diastólica de las dos mediciones de ingreso y se expresaron mediante medianas y rangos intercuartílicos. Y estos son los medicamentos que se prescribieron. Tuvimos 33 prescripciones de hidroclorotiazida, 34 prescripciones de prazosin como los antihipertensivos más prescritos. Y el horario de administración, la mayoría de ellos fue cada 12 horas o cada 24 horas. Tuvimos 18 tratamientos dobles, es decir, la mayoría eran monoterapia, pero tuvimos 18 sujetos con 2 medicamentos antihipertensivos. La mediana de los días de tratamiento prescrito era de 4. El tiempo a la cirugía era de 3 y 5 días. Los líquidos endovenosos eran de 7.800 y 24.000, con estos rangos intercuartílicos en cada uno de los grupos. Y 18% infección clínica, 59% infección clínica. Y el dolor, la escala análoga al dolor, se categoriza en leve, moderado a severo para mostrar esa variable y el resto de variables de confusión como la constipación y la hemoglobina y la creatinina, las cuales eran medidos antes de la detección de las cifras de presión arterial. Y acá se muestran los valores más bajos de hemoglobina y los más altos que se midieron antes de esa presión arterial de creatinina. En tanto a los desenlaces globales, la hipotensión sucedió en el 25% de la corte, 113 pacientes, 18% en el grupo no prescrito y 81%, 65 pacientes en el grupo prescrito. Y la hipotensión que requería o suspensión de medicamentos
o requerían líquidos endovenosos o requerían uso de vasopresor y traslado a la UCI, ocurrieron en un 2,5% del grupo no prescrito, 59% en el grupo prescrito, 55, perdón, 5,5 y 75, 1,9 y 28. Y la muerte, tuvimos 11 muertes, una mortalidad de 11 de 1,5% en la corte, 0,8 en el grupo no prescrito, 7,5 en el grupo prescrito. Y la estancia en días fue con una mediana de 9, rango intercuartílico de 6 a 15, una mediana de 31, rango intercuartílico de 16 a 46. Recuerden que estos datos no están ajustados y solamente son digámoslo así, los datos más crudos del estudio. Ahora, debido a lo que nos encontramos en los datos, hicimos varios ajustes, los modelos que ya les había comentado, pero en el modelo de hipotensión evaluamos también los subtipos de hipotensión y evaluamos qué efecto tenía la imputación que realizamos de las cifras de creatinina y hemoglobina. Muchas veces a estos pacientes no se les pide esto porque el ortopedista está encargándose de estabilizar la fractura y tiene otras prioridades el paciente, pero muchas veces no tenemos el valor de la creatinina, de pronto sí el de la hemoglobina, consideramos que estas pérdidas probablemente son aleatorias. La probabilidad de muerte hospitalaria también se evaluó con y sin imputación en el modelo de regresión logística binaria y la duración de estancia hospitalaria. Observamos que había 16 outlier por encima de los 60 días. Queríamos ver si el modelo nos daba los mismos estimadores si se evaluaba antes o después de 60 días. Y el tiempo de la alta hospitalaria, que se realizó con el modelo de riesgos que compiten para complementar la duración, debido a que el alta hospitalaria compite la muerte o el alta por muerte por defunción y compite el alta viva, entonces también se realizó un análisis de sensibilidad respecto a estancias mayores y menores de 60 días. Y obviamente los 13 pacientes que se tuvieron perdidos al seguimiento, también se realizó un ajuste o un análisis de sensibilidad y en total ajustamos 14 modelos de regresión. Entonces, esta tabla muestra eh, aquí los diversos desenlaces y arriba los distintos modelos por los cuales se analizaron. Los modelos ajustados por DAC no solamente son estos, sino que son todos, sino que a los demás vamos a evaluar, digámoslo así, la robustez de los hallazgos respecto a estas suposiciones de estancias, imputación y pérdidas de seguimiento. Para hipotensión obtuvimos un OR de 11,9 con un intervalo de confianza del 95% de 5,6 a 26,4. Eso quiere decir que la probabilidad de hipotensión aumenta 11 veces, casi 12 veces, cuando el paciente se expone a medicamentos. Eh, este mismo estimador se contrajo un poquito cuando realizamos el análisis por imputación de hemoglobina y creatinina y cuando realizamos el análisis de pérdidas del seguimiento, suponiendo el peor de los casos, que todos los pacientes perdidos tuvieran o no tuvieran el desenlace, el OR fue de 10,7 con un intervalo de confianza de 5,15 a 23,6. Y respecto a los subtipos de hipotensión, que medicamentos o elevación de extremidades, aplicación de líquidos endovenosos y prescripción de vasopresores o traslado a UCI, obtuvimos también estimados no solamente puntuales, sino por intervalo que eran consistentes. Para el desenlace de muerte, recordemos que tuvimos muy pocos desenlaces de muerte, 11 pacientes, el 1,5%, con el modelo ajustado inicial por el DAC, 8,83, intervalo de 1,05 a 85,8, pero al realizar al evaluar el efecto de la imputación, aunque se mantenía el estimado puntual, el estimado por intervalo perdía significancia estadística. Y con las pérdidas al seguimiento teníamos lo mismo. En estancia en días, a los pacientes que se les prescribía tratamiento antihipertensivo, tenían una duración mayor de 3,4 días, con un intervalo del 95% entre 1,4 y 5,5, pero cuando se evaluaron estancias mayores a 60 días, esta relación se perdía. No se evaluaron en los pacientes con pérdidas al seguimiento porque realmente la pérdida al seguimiento y la estancia tienen que ver con pacientes que se dan de alta inmediatamente, rehúsan la hospitalización, entonces tienen menos de un día hospitalizados. Y finalmente, el tiempo al alta vivo como evento que compite con la muerte.
de un ajuste del modelo de riesgos proporcionales causa específica, se evaluó y la prescripción de medicamentos antihipertensivos retardaba la velocidad con la que se daba de alta vivo el paciente, pero al evaluarlo según las estancias y con las pérdidas del seguimiento, eh, en algún punto no se mantenía marginalmente por el intervalo perdón, de confianza del 95%, no se mantenía esta asociación. Entonces, eh, en el presente estudio, lo que nos mostraron los datos es que de estos 712 pacientes con trauma musculoesquelético, la elevación de las cifras de presión arterial detectada durante la hospitalización en pacientes que previamente no eran hipertensos, la terapia antihipertensiva se asoció a un incremento en los episodios de hipotensión que necesitaban un tratamiento médico. Este estudio, a nuestro conocimiento, es el primero que específicamente evalúa en pacientes con trauma, sin antecedentes conocidos de hipertensión ni confirmación previa del diagnóstico, el uso de estos medicamentos y solamente se utilizaron antihipertensivos orales. Y en nuestro estudio, el efecto de la prescripción de antihipertensivos sobre el desenlace se observó en la misma dirección, pero en una magnitud sustancialmente mayor que otros estudios que hay en la literatura, probablemente porque en nuestro estudio no había diagnóstico previo de hipertensión arterial y porque en nuestro estudio había pacientes jóvenes, donde de pronto el tratamiento antihipertensivo puede tener un balance más sesgado del riesgo y el beneficio. En edad, en diagnóstico previo, en tipo de antihipertensivos descritos y en desenlaces, este estudio mostró cosas diferentes a lo que hay en la literatura. Cuando uno mira en la literatura y nos comparamos en dónde encaja este estudio en el estado de cosas y de conocimientos que tenemos sobre la hipertensión en el paciente hospitalizado, vemos que hay estudios con trauma y hay estudios con pacientes médicos. Este estudio específicamente evaluó pacientes médicos que se daban alta. Durante la realización de nuestro estudio surgió otro estudio también de este autor. La mayoría de ellos también son pacientes con enfermedades médicas o quirúrgicas no cardíacas. El nuestro evalúa son pacientes con consumo de alcohol, con trauma musculoesquelético, perdón, y que tienen otras comorbilidades. En otros estudios evaluaron muchos de ellos medicamentos intravenosos y en el único estudio de trauma no se evaluó en la aplicación de medicamentos como una variable de exposición importante. Y los días de estancia muestran eh, en algunos, en el nuestro, una diferencia importante. En otros estudios no se pudo documentar eso, pero el riesgo de hipotensión sí fue muy consistente pero en un efecto mayor con lo reportado en la literatura. El riesgo de muerte no cambió mucho en muchos de estos estudios y otros desenlaces, estos estudios evaluaron otros desenlaces que no fueron de interés inicialmente para nosotros, pero estos estudios muestran cómo el tratamiento antihipertensivo puede generar más problemas, desenlaces como falla renal o SB o infarto. Nosotros entonces lo que pensamos es que este estudio amplíe y especifique una población donde probablemente el uso de antihipertensivos se asocie con efectos adversos. Los pacientes que no tienen diagnóstico previo, por ejemplo, o pacientes más jóvenes, pensamos que el fenómeno de la hipertensión arterial reactiva puede confundirse en ocasiones con un diagnóstico previo de hipertensión, pero si aplicamos la definición indiscriminada de las guías de práctica clínica, vamos a tender a detectar más pacientes hipertensos y a tratarlos más. Y debemos considerar un paciente que está hospitalizado, tiene probablemente otras variables que generen aumento en su presión arterial. Debemos reevaluar las prácticas locales, no solamente del inicio, sino de la selección de tipo de medicamento antihipertensivo, que como vemos fueron alfa-2 agonistas y diuréticos y que tengan un mejor perfil de riesgo-beneficio. Nosotros incluimos dos mediciones de presión arterial sistólica o diastólica, como es la definición actual de hipertensión. Inclusive, algunos pacientes podrían estar considerados en estadio 2. Nos fueron cifras de presión arterial limítrofes 130, 180, porque algunas guías han cambiado recientemente la definición. En este grupo de pacientes donde el clínico tiene una duda razonable si el paciente entonces es hipertenso o no, la prescripción de antihipertensivos ocurrió en el 11.2% de la población.
Esos fueron los 80 pacientes de los 700 y que es más o menos el 11,2%. Eso más o menos es la prevalencia de hipertensión arterial en los estudios que hemos revisado en la literatura. Evaluamos el desenlace clínicamente, muchos desenlaces clínicamente importantes para el clínico. La duración de la hospitalización tiene impactos económicos, la hipotensión sintomática también y la muerte. Y finalmente, de los modelos multivariados que ajustamos, los que del efecto fueron robustos ante los datos imputados y las pérdidas del seguimiento. Algunos intervalos de confianza sí pasaron después la unidad mediante ese análisis de sensibilidad, pero debemos recordar que no, ese intervalo de confianza y el estimado puntual, como todas las test de hipótesis estadísticas, está muy ligado al número al N, lo mismo que sus intervalos de confianza, y probablemente no tengan significancia estadística, pero desde el punto de vista clínico, creo que sí es importante tenerlos en cuenta, porque como les mostré, la mayoría de intervalos están asimétricos o pueden sugerir algún efecto que puede ser dentro de del rango del estimado nocivo para el paciente. Tenemos limitaciones, claramente. Este estudio es un estudio de naturaleza retrospectiva y la calidad de los datos, por ejemplo, en la selección con código CIE10 puede llevar a un sub o un sobreregistro de pacientes con esta enfermedad. Pacientes hipertensos pudieron haberse entrado al estudio, ¿cierto? Ambos criterios de selección fueron aplicados previamente a la evaluación y medición de la exposición y el desenlace. Entonces, las diferencias probablemente entre los pacientes que elegimos de los 6,669 y los que quedaron finalmente en la orden probablemente son mínimas y probablemente son aleatorias. Pero creemos que la muestra que tenemos representa muy bien la población de estudio. La institución de alta complejidad donde se realizó el estudio hay que tenerla en consideración porque probablemente no es el escenario de práctica clínica usual de la mayoría de instituciones en el país, pero vimos que el trauma musculoesquelético tenía un RTS, que es un puntaje de gravedad, de menos de 4, lo cual puede decirnos que los pacientes no tenían hipoperfusión, los pacientes no estaban tan enfermos, no estaban en UCI, los excluimos en el criterio de restricción, pero se puede aplicar a una gran parte de la población con trauma musculoesquelético. Por otra parte, el hospital flexibilizó la política de prescripción del medicamento y permitió que fueran manuales desde el 2023. Nosotros específicamente buscamos en la historia clínica si se habían prescrito esos medicamentos y no encontramos en las historias clínicas revisadas, en las evoluciones revisadas, y esto probablemente represente algo menos importante porque de entrada excluimos pacientes que tenían diagnóstico previo de hipertensión arterial. Dado esta inexactitud en el registro, en la exposición, puede haber algún sesgo no diferencial que podría estar generando una dilución del efecto de antihipertensivos sobre los desenlaces de interés. Eso no lo podemos descartar. Otra limitación a las investigaciones no experimentan la confusión residual, dado que hay variables que no podemos medir o como determinantes genéticos o que se miden de manera inexacta. Por ejemplo, la infección clínica. Nosotros con datos quisimos evaluar esto y tuvimos que el 60% de las infecciones que teníamos en nuestra corte eran infecciones de tejidos blandos por las inserciones de los CHANS en los tutores externos y osteomielitis, que en general son infecciones que no generan hipotensión, que no son tan drásticas para el paciente, pero no descartamos la confusión residual. De hecho, hicimos un análisis de confusión residual con el valor E sugerida por Vanderbilt y obtuvimos que necesitábamos un confusor que tuviera un OR tan grande como 6,4 para poder borrar la asociación entre la prescripción de antihipertensivos y la hipotensión arterial. Se construyeron DACs que permitieran identificar y ajustar por las variables de puerta trasera, variables de confusión, que estuvieran relacionadas con la exposición, que estuvieran relacionadas con el desenlace. Pero pudo haber, digámoslo así, inexactitud en la medición de la variable de confusión. Por ejemplo, en el tabaquismo, sí o no. Es mejor decir años paquete, paquetes año, y en la ingesta de alcohol es mejor decir los gramos de ingesta de alcohol, sí. Pero esto es imposible de precisar únicamente basado en registros médicos electrónicos y la naturaleza retrospectiva de este estudio así así se hizo.
Y finalmente no contamos con registros electrónicos de citas ambulatorias de pacientes que se perdieron. Fue 1.8 de la corte del estudio, 13 pacientes en total. Pero los análisis de sensibilidad, a pesar de todo, parecen no afectar los resultados de la hipotensión. Como conclusiones, pensamos que a pesar de que existe literatura extensa sobre los beneficios del control de las cifras de presión arterial en el paciente ambulatorio, realmente tenemos incertidumbre sobre cuál es el mejor abordaje de los pacientes con hipertensión cuando el paciente ya está hospitalizado. Su enfoque diagnóstico y terapéutico, porque em, nosotros revisamos una revisión sistemática de 14 guías de práctica clínica sobre, y sobre hipertensión arterial, no solamente las tres iniciales, sino que este trabajo se hizo ya y existe una publicación sobre esto, y ellos dicen lo mismo que nosotros, es decir, no hay guías, no hay recomendación en ese sentido sobre qué hacer cuando un clínico se enfrenta ante un paciente con trauma y está con cifras de presión arterial elevada y no tiene diagnóstico previo de hipertensión. Los resultados de nuestro estudio apoyan esta declaración científica de la AJA, la cual reconoce que con el estado de evidencia actual, tratar una hipertensión asintomática en un paciente hospitalizado debería ser la excepción más que la regla. Que necesitamos, para clarificar esto, estudios que demuestren si hay beneficio clínico al tratar estas cifras asintomáticas de presión arterial elevadas. En consonancia con la anterior, la prescripción de estos medicamentos eh, en el ámbito hospitalario debe ser cuidadosa y orientada según las necesidades de cada paciente. No tenemos conflicto de interés, lo declaramos. Y aquí están las referencias. Como les había mencionado, hay 61 referencias. Las que están en rojo son las que sustentan las flechas del DAC. Y bueno, muchas gracias. Quedo atento a los comentarios de los evaluadores. Em, Doctor Atencia, muchas gracias por su presentación. Muy cumplido con el tiempo. Muchas gracias por cumplir ese requisito. También le agradecemos a los jurados, el doctor Carlos Vallejo y el doctor Juan Manuel Toro, por todo el acompañamiento en este proceso, por la valoración de tanto del protocolo como del trabajo final de grado. Creo que sus inquietudes fueron muy pertinentes para este trabajo. Y le vamos a dar la palabra en estos momentos al doctor Juan Manuel Toro para sus preguntas e inquietudes. Doctor, tiene 10 minutos. Adelante y bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todos. Doctor Atencia, un placer volverlo a ver aquí en estas circunstancias. Sí, A ver, señor, sin problema. lo primero que yo quiero resaltar de este trabajo es que lo más importante que tiene es que tiene una pregunta clínica absolutamente relevante y pertinente. Y para la que definitivamente, como mostraste muy bien, no hay evidencia. Y construir evidencia en medicina en este ambiente que tenemos hoy en día, donde hay un afán de facturar, de hacer las cosas rápido con los pacientes, construir evidencia para no hacer cosas puede ser más importante que evidencia para hacer más cosas. Entonces, resalto pues mucho la pregunta clínica, que me alegró mucho. Quiero que discutas un poquito el cambio que se hizo con la meta que se tenía cuando estaba de hospitalización de 140-90, que se utilizó finalmente por otra meta que había más estricta, y eso, ¿cómo crees que pudo haber impactado en los resultados finales y en el número de pacientes? Gracias por la pregunta, profe. Sí, las guías de práctica clínica americana, las de la Asociación Americana del Corazón, eh, han cambiado recientemente y durante el tiempo. Hay varios artículos sobre el cambio en el tiempo, en la línea del tiempo de las metas de presión arterial. Y razonablemente lo que busca la guía es que tengamos en el contexto ambulatorio tengamos más alerta sobre el paciente que tiene una presión arterial elevada y comencemos tempranamente, desde pacientes jóvenes, comencemos tempranamente el manejo no farmacológico con medidas como el control del tabaco, el alcohol, la dislipidemia, el ejercicio y la dieta.
Entonces, esas guías han utilizado inclusive presiones de 120/70 para definir hipertensión, e intentado llevar a pacientes a metas inclusive más estrictas. Esto también se debe a varios estudios realizados recientemente, como es el estudio SPRINT, que generó un cambio en la guía práctica clínica donde el paciente debe ir a metas más estrictas debido a que hay beneficios en tanto al riesgo de SBI, infarto agudo de miocardio, pero también hay efectos adversos como hipercalemias y síncope. Entonces, respecto a mi estudio, escoger cifras de presión arterial más baja, como 130/80, por ejemplo, probablemente hubiera tenido más, probablemente, pero esto es algo conjetural, hubiera tenido más, digamos, pacientes que estuvieran expuestos. Inclusive nosotros viendo las bases de datos que nos aportó San Vicente, teníamos pacientes con cifras de 130/80 y tenían antihipertensivos. Pero quisimos utilizar 140/90 porque es en este punto donde el manejo farmacológico de las guías de práctica se recomienda. Y es por eso que el clínico probablemente en ese rango, por encima de ese punto, tenía más, había duda razonable de tratarlo, menos duda de tratarla. Entre 130 y 140 probablemente algunos duden y den manejo no farmacológico, como lo dije, pero restringimos a eso para tener pacientes que realmente tuvieran hipertensión arterial, al menos en un segundo estadio, en las guías europeas que tenían indicación farmacológica en las guías americanas. Pudo haber afectado el número de pacientes elegibles de acuerdo completamente. E inclusive creo que hubiera sido más dañino, pero de nuevo le digo, esto es una conjetura, más no algo que se pueda demostrar con el estudio. En cuanto a la medición de la presión arterial en a nivel hospitalario, comparando los dispositivos oscilométricos automáticos versus los métodos auscultatorios, ¿cómo se consideró eso en el estudio? Perdón, sí, profe. Mm, para medir la presión arterial, normalmente en consultorio utilizamos el método auscultatorio por los ruidos de Korotkov. Y así es como la guía lo trae. La guía permite ampliar y ya hay nuevos métodos de medición. Em, en el libro del profe Dagnóvar hay varios de ellos. Están los métodos pletismográficos, están los métodos oscilométricos, por ejemplo. Y específicamente en el ámbito hospitalario, la presión arterial se mide por el método oscilométrico. Em, este método entonces no toma en cuenta los ruidos de Korotkov, sino que se pone el manguito sobre el paciente y muchas veces se toma la presión con ese dispositivo electrónico. Varios estudios previamente muestran que si se toman mm, los pacientes en adecuada posición, con la vejiga vacía, pies en el piso, y en reposo, no haber fumado, con todas las recomendaciones de la guía, uno podría tener una buena correlación intraclase entre las mediciones que se hacen de presión oscilométrica y presión por ruidos de Korotkov. Eh, pero es evidente que en un hospital estas indicaciones de poner adecuadamente los pies, sentar al paciente que está, por ejemplo, con una fractura, con un tutor externo, le dé a la enfermera una cifra que no sea exacta. Entonces, tenemos eso en mente y pudo haber sido mayor, pudo haber sido menor. En algunas partes es probablemente el gol estándar tomarlo de la manera clásica, ¿cierto? Pero sí, puede haber alguna inexactitud en la medición, más cuando el paciente no está en la posición correcta y tiene tantos estímulos como el dolor, como la ansiedad, como una cirugía previa, como la pérdida sanguínea que pueden alterar las cifras de presión arterial. Y finalmente, pensando como en la fuerza de la evidencia que da este estudio, está en tus limitaciones el hecho de que sea un estudio observacional retrospectivo. Pero ¿crees que con este estudio, con esos resultados tan impresionantes, se pueda sustentar ante un comité de ética la realización de un ensayo clínico? Gracias por la pregunta, profe. Eh, Hay un autor que es Anderson,
que fue coautor con el doctor Bress de esa posición de la AJA, y ellos creen en la última parte del abstract de un artículo que él tiene, ellos creen que sí, que esto se debería, mm, como sabemos, usted mismo lo menciona, tenemos limitaciones, naturaleza retrospectiva, la medición inexacta de algunas variables, la confusión residual, que debería ser muy grande, como usted lo dijo, para que un tamaño 1R como ese pueda irse hacia la unidad. Entonces, em, ellos dicen, definitivamente necesitamos un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque hay clínica equipo A, hay duda diagnóstica, hay duda terapéutica, porque varios estudios que les mostré, todos ellos son estudios de corte retrospectivos, inclusive algunos ajustados por propensity score, muestran el efecto deleterio de tratar presión arterial en el paciente hospitalizado. Lo que nosotros hicimos acá fue solamente la subpoblación de trauma musculoesquelético, pero en pacientes más ancianos y con causas de ingreso cardíacas, perdón, con causas de ingreso quirúrgicas o médicas, no cardíacas, una neumonía, una infección urinaria, toda esta evidencia que ha sido observacional apunta que necesitamos, y así sucede en muchos ámbitos. Primero viene para la pregunta, para madurar la pregunta, evidencia observacional, y finalmente yo pienso que sí necesitamos un ensayo clínico bien diseñado para responder definitivamente esta pregunta o varios de ellos, que haya replicabilidad, que haya reproducibilidad y lograr cambiar digámoslo así, esas metas que tenemos todos, y es que al paciente hospitalizado le exigimos control tensional estricto para poderlo dar de alta, para llevarlo a una cirugía. Y creo que probablemente estemos sobretratando estos pacientes porque no estamos teniendo en cuenta causas comunes como son otras variables que ya hemos mencionado. Entonces, con 80% de posibilidades de hipotensión, ¿tú expondrías un paciente a medicamento antihipertensivo simplemente por obtener evidencia? Pues bueno, profe, en mi práctica clínica, yo ya soy más reacio a tratar pacientes hipertensos en la hospitalización. Lo que sí debemos hacer con los pacientes es seguirlos, no le pierda la pista. La hipertensión reactiva probablemente es un fenómeno que genera o que nos puede alertar sobre que el paciente va a desarrollar posteriormente hipertensión. Dele una cita de seguimiento. Si tiene dudas, hágale un mapa ambulatorio. Yo no lo prescribiría en mi práctica clínica. Eh, y creo que las guías al menos deberían tener recomendaciones sobre que si usted va a hacer el tratamiento, hágalo con los medicamentos menos nocivos y evalúe prontamente al paciente, evalúe todas sus noxas, controle el dolor, controle la ansiedad, controle la constipación y haga un seguimiento de las cifras de presión arterial. Y mire qué noxas va a tener el paciente, vea, lo van a operar y posiblemente sangre. El paciente está con una flebitis y se puede infectar, puede hacer una bacteriemia. Venga, no seamos tan estrictos con la presión arterial porque luego va a estar muy potenso. Entonces, yo no lo haría en mi práctica. Se necesita evidencia para afirmar esto con contundencia, y creo que lo que deberíamos hacer con los pacientes es seguirlos y tratar todo el fenómeno hipertensivo reactivo que hay alrededor de él durante la hospitalización. Listo, muchas gracias. No tomas preguntas. Gracias, profe. Doctor Juan Manuel, muchas gracias por su intervención. Vamos a darle el espacio al doctor Carlos Vallejo. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, señor. Bueno, al doctor Carlos Atencia, muchas gracias por la presentación y bueno, felicitaciones también por la culminación de este trabajo. Todos sabemos que es difícil y bueno, llegar a este punto es bastante gratificante. Tengo primero la observación de muchas de las preguntas e inquietudes que había realizado en la evaluación inicial del documento fueron tenidas en cuenta. Vamos a centrar en unas pocas de ellas que creo que de pronto pudieran ampliarse un poquito más. Específicamente voy a arrancar con la de el tamaño de muestra. Carlos, quisiera que me precisaras un poquito más por qué fueron finalmente 700 los pacientes
que finalmente calcularon como tamaño de muestra, sabiendo que habías calculado 685 con el desenlace de menor frecuencia que era el de mortalidad. ¿Por qué mencionas que tuviste en cuenta algunas variables de ajuste? Entonces quisiera que arrancaras por ahí. Carlos, tienes el micrófono bloqueado. Ok, gracias, profe. Precisamente este estudio en la referencia 22 nos mostró la diferencia que habíamos comentado de 7 al 2%, un 5% de diferencia en mortalidad. Ese es el estudio en trauma de Portelli, y con esta tabla de la incidencia de complicaciones fue con la que inicialmente tuvimos en cuenta para el cálculo. Utilizamos un enfoque no de precisión del intervalo de confianza, el enfoque de Rodman, propuesto con Greenland, sino que utilizamos un enfoque de pronto más clásico, que es el de poder para diferencia de proporción. Y nosotros no teníamos, por ejemplo, datos sobre hipotensión arterial cuando iniciamos nuestro estudio, ¿cierto? Cuando iniciamos nuestro estudio, me voy a revolver un poquito, este estudio de Anderson no lo habíamos tenido en cuenta. Entonces dijimos, ajustando por la hipotensión que se mostró en el estudio de Anderson y teniendo en cuenta la relación, la R de paciente expuesto y no expuesto, de 682 se nos fue hasta 700, logramos 712, y fue finalmente por eso que hicimos esos ajustes. Pero fue porque como este estudio, el protocolo, se sometió ante el comité de la maestría antes de que saliera este estudio de Anderson, ¿cierto? Que salió en 2023 durante la ejecución del proyecto. Nos daba un poquito más de pacientes, para completar 700 pacientes, y en total fue 712. La diferencia en el estudio de Anderson no lo tengo aquí presente, pero fue más o menos del 4% de incidencia de hipotensión arterial. Fue un estudio muy grande hecho en Cleveland Clinic, en el complejo hospitalario de Cleveland Clinic, donde los expuestos eran 14.000 pacientes y los no expuestos eran 55.000. Que ese desbalance también entre el número de los expuestos y los no expuestos es algo que es esperable. En el estudio de Anderson era de 5-1, en el estudio nuestro era de 6-1. Eso también hay que tenerlo en cuenta para el ajuste de estos tamaños de muestra. Finalmente fueron 700 pacientes. Muchas gracias por la explicación. Como bien lo mencionaste, en estos estudios observacionales, pues una de las principales amenazas a la validez es la confusión. Y el ejercicio que realizaron con respecto a los potenciales confusores me pareció pues un ejercicio arduo e importante. Em, Quisiera que me explicaras un poquito porque no logré entender bien unos de ellos en el análisis de la selección de los mismos, sobre todo mm, cuatro, que son el de comorbilidades, porque si bien pues ustedes discriminan estos en los resultados, comorbilidades en el DAC lo agrupan como comorbilidades en términos generales. Ese es uno. El de anemia, ¿cómo fue que establecieron esa relación entre el desenlace, en este caso, pues hipotensión, muerte y la administración de los medicamentos, pues para, para dejarla registrada como una variable potencialmente confusora? Eh, el otro es el de la escala visual análoga, básicamente por la definición que realizaron de la misma. eh, la escala que utilizaron, pues no me quedó muy clara, porque está en los resultados como si fuera de 1 a 3, pero no sé si estoy bien o no. Y el otro es el de el puntaje revisado de trauma, el RTS que mencionas, que contiene también
la presión arterial sistólica dentro de una de los ítems a evaluar. Entonces, me gustaría que me explicaras pues, esas que acabo de mencionar. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, por la pregunta. Sí, es verdad. Quisiera comenzar con esa pregunta yéndome al DAG. Entonces, tenemos una variable de exposición y una variable de desenlace. Las comorbilidades acá están agrupadas y por efectos de presentación las agrupamos aquí en lo que se llama comorbilidades, diabetes, SB y AM. Realmente eran pocos pacientes, pero se tuvieron en cuenta. En el DAC no están discriminadas cada una de ellas, pero todas ellas, junto con la variable de anemia y junto con la variable de infección, son variables que están asociadas con la exposición y con el desenlace. Es decir, el paciente que tiene diabetes, por ejemplo, o obesidad como comorbilidad, tiene más riesgo de estar expuesto a medicamentos hipertensivos, pues porque está hipertenso. Y el paciente con comorbilidades tiene también más riesgo de desarrollar hipotensión, porque la disautonomía de la diabetes, o de no desarrollarla. Entonces, ven, porque es renal crónico y es muy hipertenso. Entonces, vemos cómo las comorbilidades están asociadas con el desenlace y con la exposición. De acuerdo con los desarrolladores de estos DACs, esta variable constituye una puerta de trasera, una puerta de confusión. Pero si yo controlo por ella, yo puedo decir que la hipotensión es independiente de los medicamentos antihipertensivos dadas las comorbilidades. Y este es el ajuste que finalmente se hizo con la aplicación del DAGIT, que contiene en su interior o funciona con las reglas de deseparación de los DACs, descritas por Pearl y Robbins. Entonces, comorbilidades las desagrupamos. Si uno las desagrupa, pues acá estaría diabetes y las demás, y estarían también asociadas con el desenlace y con la exposición y no estarían dentro de la cadena causal. Entonces, fue por un efecto de tenerlas agrupadas aquí para presentar la tabla, pero en la tabla del proyecto sí están desagregadas cada una de ellas. Em, Usted toca un punto muy, muy importante y a ver, perdón, y es la anemia. Nosotros tuvimos pacientes con 11,7 en los pacientes donde no se les prescribió como mediana hemoglobina y a los que se les prescribió 8,5. Esa diferencia es esperable que la encontremos, dado que este estudio no es un estudio experimental, sino que es un estudio observacional. Y definitivamente tenemos dos poblaciones, una población con esta hemoglobina y con esta. Por eso, y debido a que la hemoglobina de nuevo está asociado en el DAC con el desenlace y está asociado en el DAC con la exposición, tuvimos que controlar e incluirlo en los modelos de regresión logística para hipotensión, si se hacía o no se hacía imputación de esta variable. Eh, Creemos que la hemoglobina está bien medida, es que es la medición cuantitativa más, digamos, más directa. Un hematocrito también nos podría dar algo de idea en términos de hemodilución, ¿cierto? Pero en términos generales, si la hemoglobina se puede asociar con más hipoperfusión, uno observa que el grupo de pacientes que estaban expuestos recibieron más líquidos que los pacientes no expuestos y también pudimos medir hipoperfusión mediante el puntaje de trauma, el RTS. Entonces, esta variable de hemoglobina fue incluida dentro del DAC. Lo mismo, el desenlace es independientemente de la exposición, que son los medicamentos antihipertensivos, condicionada por la hemoglobina, porque ella, al estar baja, puede generar más hipotensión y puede influir en la decisión de no dar antihipertensivos, pero al estar baja puede generar más riesgo de hipotensión, como lo sabemos. Em, y finalmente, sí señor, hicimos la corrección que usted nos recomendó, la escala visual análoga la OMS va de 0 a 10, pero la recategorizamos para ser leve, moderado o grave. Si era leve era de 1 a 3, de 4 a 6 moderado y de 7 a 10 grave, ¿cierto? O dolor severo, como lo tiene en inglés la escala.
y nos parecía también un confusor importante. Por eso también fue incluido dentro de los modelos esta categoría, que al recategorizarlo pudimos perder información cuantitativa, es verdad, eso siempre se debe tener en cuenta, pero esta recategorización está descrita en la literatura e inclusive en varios estudios previos la hemos visto así. Em, Muy importante es que no se agrupen de manera innecesaria o que colapsen las categorías que tienen pocos datos, porque algunos modelos pues pueden por esos pocos datos que no se incluyen dar estimados distintos. Pero hicimos esa recategorización. Eh, y finalmente nosotros escogimos la escala de RTS, es una escala de trauma descrita inicialmente por Champion y colaboradores y que fue validada por Valderrama y colaboradores en un estudio aquí en Colombia. Precisamente la escogimos por eso, sí, aquí está la referencia, porque era una escala validada, porque era una escala de trauma y porque en conjunto verificar que eran pacientes que tenían trauma leve a moderado. Muchas gracias por la ampliación de la información. Em, Hay una inquietud básicamente que me generó la forma en la que reclutaron los pacientes y fue la medición de la presión arterial y es cómo la realizaron. Es decir, obviamente esto parte pues, de registros clínicos porque es retrospectivo, em, pero digamos que pudiera afectar en algo el hecho de que no se hagan, pues, digamos, unas mediciones como se esperarían, por lo menos para efectos de el proyecto de investigación en su momento. Diciéndolo de otra manera, es, por ejemplo, que a todos se les haya realizado pues, el mismo método de medición y que, por ejemplo, los intervalos para considerar a el paciente un caso y potencialmente reclutarlo, pues lo hicieran de la misma manera. Yo tenía una inquietud específicamente era con los intervalos de medición, pues que no fuera que por ejemplo, le tomamos ya la presión y a la media hora o a la hora le tomamos la siguiente medición y entonces el paciente finalmente lo terminamos incluyendo. Entonces quisiera pues un poquito más como de precisión ahí en ese punto. Si de pronto me lo pudieras mencionar. Sí, profe, muchas gracias por esa pregunta. Las cifras de presión arterial elevadas, como todos los números en SAP, o sea, el Glasgow, la respiratoria, están parametrizados, es decir, están en unos cajoncitos en donde solamente se acepta un rango de variables posibles y no es texto libre, como es, por ejemplo, la hoja de evolución de SOAT, donde el texto lo puede poner el clínico a su libre albedrío. Nosotros tomamos los pacientes con dos cifras de presión arterial elevadas basados en, no de los registros clínicos. Nos lo dio el jefe de registros clínicos, todos los pacientes ingresados con código CIE-10 y la base de datos, esa que tenía 66.000, se la dimos a TIC. TIC es una parte del hospital pues, que trabaja en todo esto de tecnologías de la información y ellos son capaces con los datos, no en texto libre, pero sí parametrizados, seleccionar los pacientes. Entonces, lo que hicimos fue dársela a TICS. Nosotros no hicimos la selección y le dimos a TICS, vea, que hubiera un intervalo mayor a 48 horas y que o esté más de 140, más de 90 las mediciones. TIC nos dio las cifras de presión arterial, perdón, TIC nos dio las cifras de presión arterial y nosotros lo que evaluamos ahí eran la media, el promedio de la sistólica y el promedio de la diastólica, pero estuvo representado más o menos así. Había en total 1.600 mediciones, ¿cierto? 1.300 mediciones, perdón, 1.400 mediciones, que eso era más o menos el doble de nuestro tamaño de muestra, es decir, al menos a cada sujeto tuvimos las dos mediciones y estos son los intervalos de clase y el histograma
en tanto a la selección. Entonces, de sistólica es este, de diastólica es este, y aquí estaban el número de mediciones de 140 a 150, de 151 a 160, y obviamente había más poquitas aquí en rangos más altos. Pero fue seleccionado de esa manera. TIC es capaz de coger variables parametrizables en SAP y filtrar por ellas. Y filtramos por separación de dos sistólicas o dos diastólicas, dos mediciones que estuvieran más de 140-90. Y así fue como las, las tuvimos en cuenta para el análisis. Entonces, este método hace que yo no tenga como clínico o como investigador que seleccionar yendo a cada una de las historias y mirando. No, sino esto que permite que por las cifras de tensión arterial demostradas en dos tomas, según el registro de enfermería, un registro que usualmente se hace con registro, una toma que se hace usualmente, como lo había mencionado, con registros oscilométricos, al menos dos que tuvieran mayor de 160, 140 o mayor de, 90 en dos oportunidades. Gracias, Carlos. Bueno, pues digamos que ya para finalizar, pues sobre la parte de la población y cómo fue que seleccionaron los casos, pues me queda también una inquietud con respecto a dos cuestiones, y es pues esa diferencia que termina evidenciándose en, en la variable hemoglobina. Pues uno no esperaría por lo menos que se diera de esa manera, pero hay que hallarle pues una explicación, ¿cierto? Pues obviamente esto lo que también muestra es que los pacientes que fueron sometidos a tratamiento antihipertensivo pareciera estaban más enfermos. Y uno entonces finalmente termina hilando y es, pues será que de pronto estos pacientes, esa hipertensión era una respuesta fisiológica a un fenómeno de hipoperfusión, y me hubiera gustado saber y conocer del estudio si los pacientes tenían, además de la variable clínica hipotensión, alguna de las otras ventanas clínicas de hipoperfusión. Ustedes mencionan una que es pues, la alteración del estado mental. Hubiera sido importante pues explorar un poquito más el fenómeno de hipoperfusión para, para mirar qué tan enfermos pudiesen estar los pacientes en esos dos grupos. Y ya, eso como comentario. Y ya pues en la parte de resultados, tengo dos inquietudes para cerrar y ya para que pasemos pues a la discusión por parte de los asistentes y de los asesores. Y es, tenemos unos resultados, pero hay unos resultados que nos dan unos estimados que uno dice, bueno, sí, sí son significativos, pero hay una amplitud bastante importante en esos intervalos de confianza. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo interpretamos esa amplitud en los intervalos de confianza? Y la otra pregunta tiene que ver con el modelo ajustado en el cual ustedes incluyen 17 a 19 variables dependiendo pues del desenlace en cada uno de los modelos. Y mi pregunta es, eh, para este número de variables confusoras incluidas y el tamaño de muestra que tenemos, eh, ese tamaño de muestra finalmente sí soporta ese número de variables con ese tamaño de muestra, eh, o, o qué hubieras hecho, pues, digamos, distinto en este caso, pues, como para estar un poquito más tranquilo, incluyendo toda esa cantidad de variables confusoras en los modelos. Ok, entonces esta es la distribución de la hemoglobina. Acá está la media de 8, acá está la media, la mediana de 11. Son muy similares, perdón, son muy similares a los que tenemos en la tabla 1 de las características de los pacientes, 8 y 11. Nosotros pensamos que probablemente los pacientes a los que les prescribe tienen más o tienen menos hemoglobina
debido a las pérdidas sanguíneas que se pueden presentar por el tipo de fractura. Pero esto es una conjetura, pues no lo sabemos bien. Debido a que la mayoría de fracturas en el grupo de no prescrito fueron de tibia y peroné, y aquí la mayor parte de las fracturas la representó trauma de fémur, donde, como sabemos, hay pérdidas que pueden ser hasta de 1 o 2 litros de sangre. Entonces, encontramos la explicación. Sin embargo, la hemoglobina no fue la única variable relacionada con la hipoperfusión. También tenemos el RTS, ¿cierto? Que toma en cuenta la sistólica del ingreso, la frecuencia respiratoria y el Glasgow. Aquí no los mostramos, acá no están mostrados. En el estudio, en el manuscrito original está el Glasgow y está la frecuencia respiratoria. em, y aquí sí está la presión sistólica, que nos puede dar alguna idea. También tiene que ver con la factibilidad. Muchos de estos pacientes, el exceso de base o el lactato, por ejemplo, no se les mide al ingreso. Usualmente el ortopedista está más enfocado en el control del foco de la fractura, en cómo va a planear la cirugía, en el control del dolor, y a estos pacientes usualmente que tienen RTS de 3,69 en promedio, pues no se les intenta hacer ningún tipo de estas mediciones. Entonces también esa variable hipoperfusión, caracterizarla bien, tiene que ver con la factibilidad de los datos que podríamos obtener. Los líquidos endovenosos, la magnitud de líquidos endovenosos también puede estar relacionada con eso, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que también tener en cuenta que cuando muchas covariables de los modelos están muy correlacionadas, el modelo puede tener una varianza inflada debido a esa multicolinalidad. Entonces yo creo que incluyendo hemoglobina, líquidos endovenosos, incluyendo el RTS, era tener al menos un set de confusores demostrados por literatura, plausibilidad, evaluación por clínicos expertos, sin que el modelo analítico fuera a mostrar desenlaces que fueran muy alisados, ¿cierto? Eso respecto a la hemoglobina y las otras variables de perfusión. Definitivamente los intervalos de confianza de hipotensión siguen siendo estadísticamente significativos, pero porque creemos que la exposición antihipertensivo a la variable hipotensión es como lo que está más cerca o más proximal a la cadena causal. Y la hipótesis del investigador era que, claro, y como están más hipotensos, se demoran más tiempo hospitalizados y pueden morirse más. Entonces, mortalidad y tiempo de estancia están más distales en la cadena causal. Probablemente no lo sabemos, eso tenga que ver con que se borren las relaciones o las asociaciones se vuelvan nulas, pero yo no descartaría un efecto que es clínicamente significativo y puede ser dañino para el paciente. Mire que en el mejor de los casos, no dar el medicamento o darlo puede tener ese efecto. Perdón, prescribir el medicamento pudiera tener un efecto que es nocivo. Y la amplitud de los intervalos de confianza, pues tienen que ver obviamente con el error estándar. El error estándar está definido por el número de los eventos, por la muestra total que tenemos y creo que eso también, es decir, nosotros hacemos los modelos arrojan esos intervalos de confianza, pueden estar relacionados con el número de eventos, con el tamaño de muestra, pero lo que pues al menos yo no lo tengo en mi conocimiento, es que sí, sabemos que en modelamiento predictivo, el número de variables por evento, el EPB, que siempre lo manejamos como 10, si tenemos un modelo, digamos, trayendo eso para acá, si tenemos 17 variables y tenemos 10 por variable, tendríamos que tener 170 desenlaces, ¿cierto? Pero como el modelamiento que estábamos haciendo nosotros no tiene que ver con el resto de las variables, sino cómo de esa hipotensión, cuánto me significa el darle antihipertensivos, porque la hipotensión es multicausal. La hipotensión es multicausal y se demostró en el DAC. ¿Cuánto de eso aporta en este modelamiento explicativo o digámoslo así? Sí, en este modelo, en este enfoque explicativo, ¿cuánto aporta la hipotensión a eso? Creemos que es muy consistente porque lo hace a través de todos los supuestos que evaluamos en los modelos, ¿cierto? Y probablemente, sí, para muerte y estancias necesitaríamos o más muestra o que aumenten la precisión. Pero
creemos que el ajuste que realizamos por las variables de confusión no obedecen como al número de ellas, sino que están relacionadas con el conocimiento previo, la literatura y la plausibilidad que hay de cada una de ellas para generar o no asociación con el desenlace, con la exposición y no estar en medio de la... Bueno, no, por mi parte no es más. Muchas gracias, doctora Atencia, y bueno, nuevamente le reitero las felicitaciones. Gracias, profe. Doctor Vallejo, muchas gracias por su acompañamiento en este proceso nuevamente. ¿Alguien de los participantes quiere dejar su inquietud o alguna pregunta al doctor Atencia? Ok, doctor Fabián Jaimes, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este proceso. ¿Algún comentario, alguna inquietud alrededor de la charla del doctor Atencia? Gracias, Daniel. No, básicamente lo, eh, agradecerle a Carlos y a Juan por sus aportes al proyecto y por y su participación acá en la sustentación oral, y felicitar a Carlos. Yo creo que lo hemos comentado muchas veces, usualmente hay mucho oculto detrás de una tesis concluida con éxito. Mucho oculto en el sentido de de lo que implica para un estudiante en formación llegar a un trabajo final que se sustente ante jurados. Y eso es algo que nunca debemos pasar por alto. Hay muchísimos sacrificios detrás de esto. Carlos tiene una familia bonita que tuvo que sufrir, no solamente a su advisor, a su tutor, sino al tiempo que él dejó de aportarle a ellos para desarrollar esto. Este es un proyecto que se financió literalmente con recursos propios porque fue Carlos de su bolsillo el que pagó el auxiliar de investigación y todo lo que tocaba hacer. Y encima de todo, nuestra universidad hace una cosa muy graciosa, y es que a nuestros profesores de nuestros departamentos que quieren hacer una maestría, se las cobra. Entonces, encima de todo, Carlos tuvo que pagar de su plata la matrícula para cumplir con este requisito. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Del trabajo hay muchas cosas bonitas por decir, por aprender, quizás lo más grande es algo que mencionaba Juan Manuel al principio, es que una investigación, cuando nos formamos en esto, una de las experiencias más bonitas de hacer investigación es darse cuenta de que esto es una espiral interminable y eso nunca termina. A medida que uno va desarrollando el proyecto, se va dando cuenta de la cantidad de cosas que van saliendo en el camino que vale la pena y que es necesario investigar. Y cuando termina, muchísimo más. Cuando termina la investigación, tiene la suerte de mostrarla y de publicarla. Lo más interesante es que generalmente de ahí se derivan otra cantidad de preguntas de investigación para resolver. Entonces acá hay básicamente una línea definida y autóctona de investigación que valdría la pena seguir. Muchas gracias a todos y felicitaciones a Carlos por la investigación, por la presentación, y ojalá que nos vaya bien con la publicación de esto, hermano. Muchas gracias, doctor Fabián. Bueno, me voy a ir para el otro enlace, doctor Vallejo, doctor Juan Manuel. Me confirman si recibieron el enlace para que hagamos la deliberación. Ah, bueno, pero perdón, vamos a darle la oportunidad. Antes veo una mano levantada, doctor Humberto. Adelante. Y luego vamos a la deliberación. Gracias, buenos días. Buenos días. Más que centrarme en el tema técnico, que no es de menor valía, quiero centrarme en la forma en que fue narrada la presentación por parte del doctor Atencia. Siempre me he preguntado cómo debe ser el desarrollo de la presentación o de la exposición para garantizar captar al público. ¿Cómo cuento mi cuento para atraer al público y que los asistentes nunca se me pierdan? Me parece que lo hizo de una manera magnífica y que pudo sostener este tipo de narrativa a lo largo de la presentación y para dar respuesta a las diferentes inquietudes que le fueron planteadas. Felicitaciones, doctora Atencia, por esa capacidad narrativa que demostró.